Y hay que diferenciar algunos términos, por lo menos en cuanto al argot que se utiliza en este enfoque, del lenguaje del vulgo, o sea, del lenguaje que habla toda la gente. Se utiliza la palabra integrar, que no incluye incluir y no incluir. Integrar es como en movimiento, y bueno, movimiento toda la vida es movimiento, el diferenciar las partes, si se integran, puede ayudar a trabajar sobre globalidades sin perder contacto con las individualidades y viceversa. Trabajar sobre lo individual sin perder contacto con lo general. Por ejemplo, estoy trabajando en el codo. Pero el codo, por la razón que fuere, pero el codo es una articulación de negociación entre la muñeca y el hombro. O sea que el codo es parte del brazo. Pero el final del brazo, que es la mano, entre las dos manos y los dos pies están la mitad de los huesos del cuerpo, y por algo es eso. En la mano existe una gran diferenciación. Las manos tienen en su parte cercana a la muñeca lo que se llama la motricidad gruesa, que va a determinar que el trabajo de los dedos, llamado motricidad fina, sea más eficaz o no. Este aspecto es sumamente interesante para gente que trabaja con las manos sobre otro, o para gente que utiliza las manos como elemento de expresión, como en la danza, por ejemplo, o para un niño que aprende a escribir. Pero yo sigo trabajando en el codo, pero sé que cuando toco el codo, yo estoy tocando todo eso. Pero el brazo o el movimiento del brazo nace en la escápula. El brazo se puede mover independientemente hasta si levanto el brazo de costado así, hasta cierto ángulo, después la escápula, vamos a poner encima del nivel del hombro, no es exacto, la escápula tiene que rotar hacia afuera. Pero si la escápula rota hacia afuera, se aleja de la columna. Pero si se aleja de la columna, es la parte superior de la dorsal la que está más afectada. Y si la columna va a acompañar, puede no hacerlo, el movimiento del brazo, en este caso estoy pensando en el codo, que sube para no caerme, y caerme quiere decir irme para un costado o para otro, la parte lumbar y la parte cervical tienen que contraequilibrar. Si yo contraequilibro la parte cervical, pero no diferencio de la cabeza, y ahí hay dos vértebras, entonces la cabeza muy pesada, me puedo caer o me puedo desequilibrar y necesito contenerme a partir de los músculos. Pero resulta que la cabeza es la tercera cavidad del cuerpo, donde está en el cerebro. Bueno, todo eso pasa cuando yo toco el codo. Quiere decir que yo manejo integración. Y eso no tiene nada que ver con incluir y excluir. Esos son polaridades utilizadas en distintos ámbitos que desde el punto de vista del movimiento, donde de una célula por diferenciación nacen todo un conjunto de células que después se convierten en órganos y determinan las funciones, eso es integración. Yo doy este ejemplo porque soy preciso en mi vocabulario. Por una serie de razones, la cual no me interesa ni creo que sea importante analizar, el lenguaje, bueno, el lenguaje siempre ha sido maltratado, pero en los días de hoy, como hay mayor fluidez en la comunicación por los avances tecnológicos, y como no sé si con el sentido de ahorrar tiempo o de querer que se facilitan las cosas,
Hay veces que a mí me mandan un mensaje y yo no lo entiendo. Cambian la Q por la K, es decir, por favor dicen porfi. Bueno, a mí ni me va ni me viene, solo quiero decir que eso empobrece el lenguaje. ¿Y cuál es la importancia de que el lenguaje, por qué digo empobrece? Porque me pueden decir que es el desarrollo del lenguaje, la evolución del lenguaje. Sí, yo diría que es el transcurso del lenguaje, porque eso de evolución es un tema que no voy a tocar, pero yo creo que es involución. Pero bueno, cada maestrito con su librito. Lo que sí es claro que cuanto más seamos restrictos en el lenguaje, cuanto más nos acercamos o adoptamos maneras de hablar que son mandatos, menos discernimiento tenemos, y eso implica pobreza en la percepción. ¿Qué quiere decir pobreza en la percepción? Que no logro ver las cosas particulares en la totalidad y no logro trabajar sobre las totalidades sin tener en cuenta no logro trabajar sobre totalidades teniendo en cuenta las particularidades. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el espacio? El espacio no existe, o sea que ustedes van a hacer un módulo sobre algo que no existe. No existe en el sentido que ese es el espacio. Bueno, el espacio se revela con el movimiento. Si yo digo, y utilizo mis manos, si yo digo, vamos a hacer un plano, bueno, ahí hay una completa incoherencia entre lo que yo estoy mostrando y lo que yo estoy diciendo, porque esto es un movimiento direccional, mientras esto es un movimiento planar. El plano tiene dos dimensiones, depende si sea el horizontal, el vertical o el sagital. Pero todo esto existe porque yo me muevo en el espacio, porque yo revelo espacio. Y cuando digo yo, estoy hablando de mi cuerpo. Una vez fue una de las cosas que a veces me salen bien. Creo que lo mejor de ese taller fue el título. No me acuerdo, Sandra me invita a una de esas cosas que ya se le ocurren y que me invitan. Y el título del taller era Nosotros no tenemos un cuerpo, nosotros somos un cuerpo. O sea que cuando yo digo nosotros, yo no estoy hablando de mi cuerpo porque yo soy un cuerpo. No hay nada que esté fuera de mi cuerpo. Mis ideas están en mi cuerpo, mis sensaciones están en el cuerpo, mis pensamientos están en el cuerpo, mis emociones están en el cuerpo. O sea, todo lo que es abstracto, lo que es espíritu, lo que está dentro de mi cuerpo. Ahora, si por las razones que fueran, y hay todo un tema histórico en el cual no quiero, no voy a entrar, de diferenciar la parte tangible de la intangible, como si fueran dos compartimentos separados. Entonces, se pueden ver lo que para mí, en lo descriptivo, no es una falacia. Por ejemplo, ir a la Catedral de México y ver gente de rodillas desde afuera que suben las escaleras, entran a la catedral hasta el púlpito y sangran las rodillas haciendo todo eso, porque hay que purificar el cuerpo. Bueno, a término descriptivo yo veo que esa gente sufre. Entonces el sufrimiento se valora en dos aspectos en general, que es en el deporte, porque hay que sufrir para ganar, la famosa no pain, no gain, y en las religiones, donde se le da el valor al sufrimiento. Y el sufrimiento, o sea, el dolor, es una sensación desagradable que me indica no hagas esto. El bebé no lo hace. El adulto sí, porque el adulto puede poner mente sobre cuerpo, mientras que el bebé nunca pone su mente sobre cuerpo. El bebé no dice voy a correr 1 kilómetro más porque ayer hice 9 y hoy tengo que hacer 10. Si hay algo que le desagrada, llamémosle dolor a eso, entonces no lo hace. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el espacio? Porque si hacemos divisiones se pueden hacer muchas, pero para comenzar por algún lado está el espacio general y el espacio personal o kinesfero.
Mi espacio personal, en principio, es donde yo puedo abarcar con mis brazos y con mis piernas, y el cuerpo de coxis a cabeza está en el medio, donde yo puedo expandir o puedo condensar. La expansión se puede ver como expansión en sí misma, o se puede ver como dejar ir la condensación. O sea, si yo me expando, que no es lo mismo que poner los brazos para afuera, si yo me expando es porque tengo una idea que yo condenso, y flexión precede extensión. Entonces, si yo dejo ir la condensación, la expansión no viene de adelante, sino que viene de atrás. Pero si yo dejo ir o abandono la expansión, vuelvo a la condensación, pero vengo de adelante. Quiere decir que yo me estoy moviendo en el espacio desde mi quinefera de lados aparentemente opuestos. Y la oposición no existe. Y si existe, está muy mal hablado. Lo que existe es la modulación. Cuando nosotros en espacio hablamos de condensar y expandir, hablamos de polaridades. Las polaridades se utiliza, como yo digo, blanco y negro. O sea, si no existiría el blanco, ¿cómo voy a saber lo que es el negro? Las polaridades no son para separar. Las polaridades son interesantes para saber todos los matices que hay entre el blanco y el negro, entre el expandir y el condensar, entre el crecer, entre el subir y el descender. O sea, todos esos matices son lo que dan la riqueza a habitar mi cuerpo y que mi cuerpo revele el espacio exterior. Y cuando hablo de mi cuerpo como espacio, pero en lo personal yo distingo dos aspectos, que es lo que mi cuerpo puede ocupar o no del espacio exterior y lo que mi cuerpo posee como espacio adentro. Y concretamente, adentro de mi cuerpo, los espacios son las cavidades, y hay tres. Es la pelvis, es el torso y es la cabeza o el cráneo, en ese orden. O sea que lo que funciona o tomamos conciencia en el espacio de mi cráneo ya estuvo en mi pelvis, pero hace un tiempo largo. Por eso cuando alguien me dice yo conozco mi cuerpo, por educación no me sonrío, porque los parámetros del conocimiento del cuerpo no tienen nada que ver con la vivencia del interior. Y la vivencia del interior se consigue si es que ustedes aceptan el reto, y no tienen por qué hacerlo, que ustedes son objeto y sujeto del proceso. En general, cuando uno estudia el objeto. Entonces, en el tema del uso del cuerpo, los sujetos son, por ejemplo, la fuerza, ¿no? Yo me divierto mucho a decir que la fuerza no existe. Hay un trabajo muscular. Ahora, que después le pongamos fuerza, resistencia, flexibilidad, etcétera, etcétera, son inventos. Si a alguno le viene cómodo utilizar ese tipo de terminología, no me crea ningún problema. Pero cuando de ese tipo de terminología sale un método de actividad corporal, entonces me crea un problema. Yo le digo siempre a los entrenadores cuando trabajo en deportes, ustedes tienen el derecho, más que el derecho sería la posibilidad, o pueden aceptar la posibilidad, de desarrollar a un jugador del deporte que sea que no llegue a un nivel aceptable, porque ustedes no lo orientaron bien. Está bien, no somos perfectos. Lo que sí no tienen el derecho, porque yo pienso que los derechos no existen, pero ese es otro tema, lo que sí no tienen derecho es a lastimar a la persona. Y cuando yo veo los llamados métodos de entrenamiento y de salud, donde la persona no tiene ninguna gestión de su cuerpo como espacio y tampoco la gestión
del espacio que lo rodea, o sea, el espacio general, entonces a mí me molesta. Y cuando yo digo que hay que aceptar, o que si se animan a aceptar el hecho de ser sujeto y objeto, quiere decir que nada de lo que escuchen tiene sentido en tanto y en cuanto no lo corporicen. Si yo estoy hablando de cuál es en este momento mi sensación sentida, que generalmente sé que se ubica generalmente en la parte baja del cuello, del interior del cuello, y en la parte superior del tórax, la sensación sentida que tengo en este momento, si me pasa cuando me dejan, ¿cómo se dice en castellano? Bueno, no importa. Cuando me dejan contar estas historias sin ponerme límites, que hay que hablar de esto, hay que hablar del otro, yo siento una enorme expansión adentro, lo cual me facilita mucho el trabajo de mover las manos. Y si yo muevo las manos, hay veces que me doy cuenta que mis manos no están en armonía con lo que yo digo, entonces digo, ¿en dónde estoy mintiendo? No porque tenga la intención de mentir, porque no existe integración entre mi cuerpo tangible y mi cuerpo intangible, que es el sonido de mi voz, que expresa lo que de alguna manera estoy sintiendo. Y eso con entrenamiento uno se lo lleva de por vida, lo cual no quiere decir que uno tenga que andar por la calle como un zombie pensando cómo es la sensación sentida ahora que el semáforo se me puso el rojo. Pero estoy hablando de espacio. Estoy hablando de cómo gestiono mi espacio interior en la vida de todos los días. Porque cuando hablamos de movimiento, por lo menos en lo personal, y cuando decidí poner llamémosle en el mercado, lo que yo hago, de lo cual yo no inventé nada, y simplemente escuché y escucho a otros, pero después la ensalada la hago a mi manera. Y mi manera, la de hoy, no será, espero, la manera de mañana, y seguramente no ha sido la manera de, no sé, unos días atrás, unos meses o años atrás. Porque todo cambia. No siempre para bien o no siempre es agradable, pero bueno, pero todo cambia. Y esto que tiene, vuelvo al tema, y eso que tiene que ver con el espacio, porque el movimiento es funcional. Los movimientos funcionales de base son los de acostarse, sentarse, ponerse de pie, caminar. Todo el resto, en cuanto a movimiento, sale de eso. Saltar es de sentarse a ponerse de pie. El hecho de cambiar de nivel viene del trabajo del rolido, y el rolido tiene el trabajo de estar acostado y cambiar del boca arriba al costado y al boca abajo. Y de esa manera voy cubriendo el espacio exterior, y los bebés son grandes maestros en eso. Si no es funcional, en lo personal no me interesa. O sea, si yo voy 2 o 3 veces por semana al gimnasio. Bueno, lo hago desde que, no sé, desde que tenía 16, 17 años, siempre por una motivación distinta, pero cuando veo a una persona, no sé, trabajando lo que ellos piensan que es el glúteo, ya sea por problema estético, ya sea por lo que fuera, yo veo cómo se lastima la lumbar. Y a veces, cuando un día que me agarran, no sé, medio distraído, les digo algo, ¿no es cierto? Y ese algo es, ¿qué estás mirando cuando haces eso? Entonces me miran, ¿no? Y digo, mira, cuando hay un ejercicio que es terrible, ¿no? Que se ponen en una posición de banco, o sea, boca arriba, con los omóplatos puestos sobre un banco, después viene de la cabeza a las rodillas, es todo un plano paralelo al piso, y después la parte baja de la pierna completa las patas del banco. De ahí bajan
la pelvis hacia el piso y la suben, y como si fuera poco le ponen una pesita encima, o varios kilos encima, entonces levantan y bajan, levantan y bajan. Yo veo que ese cuello está diciendo, pará. Entonces me dice, no sé, bueno, hace una cosa, antes de subir, mira el techo, y antes de bajar, mírate las rodillas. Entonces, mira para el techo y suben, mira para abajo y me mira y me dice, ¿por qué es más fácil? Digo, bueno, son pequeños trucos que uno hace para... Es más fácil porque los ojos se están moviendo en un espacio que es la cavidad ocular. Al ojo, en este caso yendo para arriba, y eso es todo un tema, porque el cuadrante superior de la gente de hoy, o de los niños y jóvenes de hoy, no está desarrollado por los movimientos funcionales de base, porque no vamos en subida, porque tenemos ascensores, no utilizamos la escalera, porque no trepamos a los árboles y toda la blableta conocida. El hecho que es lo que hay. Y si esa es una evaluación es ver lo que hay y no ver lo que falta. Y yo tengo el tema del espacio. Sé que mis glóbulos oculares se están moviendo en un espacio, pero al moverse en ese espacio no se mueven solos. El cráneo está tan articulado que las cavidades oculares, que se las puede llamar senos, están protegidas por un material, yo le llamo el aceite de los engranajes, que permite al ojo deslizarse. Pero eso mismo pasa con los pómulos, con los senos de los pómulos, y pasa también con los senos frontales. Entonces, cuando yo hago eso con los ojos y estoy resfriado, no lo puedo hacer tan fácilmente porque esa parte está bloqueada. Pero siguen siendo espacios. O sea, el cráneo no es una cosa redonda con algo adentro. Está tan bien articulado ese espacio, con mini espacios que se conectan uno con otro, y eso para una jugadora o un jugador de un deporte de balón es fundamental, que esos ojos floten. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta señorita, la cual era indicación, que empezó a hacer flotar los ojos y todas las cavidades se conectaron? La del tórax se le conectó, la de la pelvis se le conectó, solo moviendo los ojitos para arriba y para abajo. Bueno, eso es espacio, eso es corporizar el espacio, eso es darle función al espacio. Porque el control del espacio o la gestión del espacio por la gestión en sí, es mi opinión personal, yo no sé para qué sirve. No me animo a decir que no sirve para nada, porque por ahí para algo debe servir, pero no sé para qué sirve. Pero si seguimos con el tema del espacio en el cuerpo y hablamos el vocabulario, no el de moda, sino el vocabulario que tenga función, tenemos las dimensiones. Todo el mundo habrá escuchado hablar del movimiento tridimensional. Hay una dimensión vertical, hay una dimensión sagital y hay una dimensión horizontal. Estas dimensiones, que son líneas, pasan por el centro del cuerpo, que es la pelvis. Entonces va desde los pies hasta la cabeza, la vertical, va atravesando el ombligo hacia adelante y hacia atrás en la sagital, y atravesan de un trocánter mayor al otro en la horizontal. Lo interesante es que desde el punto de vista del vocabulario, con la importancia que tiene esto, si yo quiero ir para arriba, voy a, en este caso me voy a estirar, es como si yo tuviera una línea y sigo esa línea hacia arriba, ¿no? Que en este caso decir, bueno, es hacia el techo, sí. Pero si yo estoy acostado y le digo a una persona, movete hacia arriba, lo que va a hacer es sentarse. No, la dimensión pertenece al cuerpo. Entonces, cuando un bebé repta, un niño repta, se está moviendo en la dimensión vertical, porque el cuerpo, al cambiar de posición en el espacio exterior, se lleva a la dimensión. Entonces hay un juego interesante, hablando de líneas, si es que se puede hablar de líneas, porque esas son abstracciones que no tienen nada que ver con el cuerpo humano, porque el cuerpo humano se mueve en rotación constantemente, y si no los huesos serían tubos derechos, y los huesos son todos torcidos. Quiere decir que hay rotación, aunque yo hago un movimiento derecho, existe rotación, porque, en este caso en la cavidad del hombro, y en los
en el codo y en cada huesito de mi mano. Todo es rotación. Para hacer una cosa derecha yo tengo que rotar. Entonces hay una relación entre las líneas del espacio exterior, que es arriba y abajo, adelante y atrás, a derecha e izquierda, y de qué manera eso se conecta con mis dimensiones. Entonces, si yo tengo que dar una indicación a alguien, y la puedo dar, si la quiero dar desde el cuerpo, voy a hablar de dimensiones. Estoy hablando de la quinesfera, del espacio personal. Si la quiero dar desde el espacio exterior, voy a hablar de direcciones. Porque el tema sigue siendo la riqueza y la precisión. Porque la riqueza y la precisión significa niveles de percepción. Yo me acuerdo hace muchos años, me tocó dar una charla en Buenos Aires. Yo vivía en Argentina en esos momentos, y me interesó mucho porque venía un periodista. Era un periodista de Vox, que no me acuerdo el nombre, un tipo muy agradable. Y si bien para mí el box no es un deporte, este hombre tenía esa capacidad de describir en el Ulises Barrera, se llamaba el señor este, de describir una actividad como la deportiva, viendo ciertas características de la manera en que se movían los dos boxeadores, los dos púgiles. Y bueno, él habló de su función como periodista, que su función como periodista era informar, emitir su opinión como propia y no para hacer escuela, y tampoco para decir esta es la verdad. Yo lo conocía, y cuando acepté esa invitación fue por él. Entonces me tocó hablar a mí primero, y yo hablé desde el punto de vista del movimiento. Evidentemente no tenía las formaciones que tengo ahora, no había pasado el camino que he recorrido hasta el momento, pero ya, como dice un amigo mío, el virus ya lo tenía, aunque hablar de virus en estos momentos no es muy agradable. Y yo no me olvido nunca sus palabras al comenzar, que dijo: bueno, lo que dijo el profesor no es pan para mis dientes. Y ahí se largó a hablar él desde su pan y sus dientes, ¿no es cierto? Entonces, con el tiempo, a mí siempre me despertó la curiosidad: ¿por qué me quedó esa frase? Quedó esa frase porque, si bien yo hablaba de unas cosas que no eran pan para sus dientes, y él hablaba de otras cosas que no eran pan para mis dientes, los dos panes que no eran para los dientes de ambos lograban conectarse. Entonces, eso es cultura. Cuando se puede establecer un diálogo, y para establecer el diálogo hay que desapegarse. Si algunos se interesan en el tema del desapego, quería un poquito al Dalai Lama, tiene una frase que yo recuerdo que dice: si yo quiero dialogar con alguien, me tengo que despegar de mi cultura religiosa. Porque si no, yo voy a hablar a partir de ahí, lo cual no es fácil. ¿Qué tiene que ver esto con el espacio? Que para hablar de espacio exterior, de espacio personal, de que hay que desapegarse de todo lo que tenemos en la cabeza para brindarse a explorar, eso. Y hay una frase que la tenía anotada por acá de casualidad. Sí. Que dice: hay una transición del shock a la presencia. El shock es aquella cosa que nos, si valga la redundancia, choquea, que nos golpea, que nos deja un poco aturdidos, que nos es desconocida, que por alguna razón nos intriga o quizás nos molesta, pero entramos en shock. Salir del shock a la presencia,
a decir, bueno, esta es mi quinesfera y este es el espacio, aquí estoy yo, hay que abandonar la intención. ¿Y cuál es la intención? Por ejemplo, llegar a algún lado. ¿Cuál es la intención? Tener razón. Bueno, puede haber muchos intentos, hay que abandonarla, porque en el momento en que no ejercemos ese tipo de desapego, de abandonar la intención, todo el espacio, y en el espacio vivimos, ya sea en interno como el externo, pasa a ser un elemento de, llamémosle justificación, de afirmación, como quieran, de lo que ya tenemos en nuestro disco duro, porque lo tenemos. Y como en los procesos de toma de decisiones el 80% parte de los dos cerebros más primitivos, que son el reptiliano y el límbico, y el de la reflexión, de la cosa pensada, es el 20%. Lo cual quiere decir que nos guste o no, aunque lo pensemos mucho, partimos de ciertas cosas que tenemos adentro, que podemos determinar como carencias, como virtudes o como quieran llamarlas. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para saber que aunque yo lo piense, siempre hay algo, o sea, la base de eso no es el pensamiento, no es la reflexión, no es la lógica, es algo que es nuestro y que muchas veces no lo conocemos, pero que podemos intuir que lo tenemos. Entonces ya entro en estado de presencia, salgo de estado de shock. Y continúa la frase de esta buena señora, que dice, y hay que rendirse al no conocer. Que eso me parece extraordinario, sobre todo para la gente que trabaja con manos, la gente que trabaja con actividades que son de nuestro cuerpo tangible. Y termina, tanto como para ponerle la cereza encima de la torta, y respirar a través de los fluidos. Esto lo dijo la señora Bonnie Bainbridge Cohen, que tiene esa capacidad de decir cosas que uno, o por lo menos que yo, necesito, o sea, no es que necesito, sino que me causa mucho placer volver después de un tiempo, porque lo que yo entendí hace 2 días no es lo que entendí ahora. Y ahí vuelvo al tema de la descripción y entender. Si yo entiendo que tengo un espacio que es propio en mi interior, si yo entiendo que con mi espacio tangible yo revelo el espacio exterior, lo tengo que hacer yo, porque todo el resto es información. Para los que han hecho el módulo de cuerpo, donde se hablan de conexiones corporales, de cómo viaja el movimiento del cuerpo, etcétera, etcétera, ya en ese momento estaban hablando de la quinesfera. Desde el punto de vista, yo digo que es una pieza con muchas ventanas, desde el punto de vista de que yo miré eso desde el punto de vista cuerpo, pero ahora ya lo pueden ver o lo podrán ver desde el punto de vista espacio. Y después está desde el punto de vista de la forma del cuerpo, desde el punto de vista del esfuerzo o de la parte expresiva del movimiento. Eso es riqueza en la percepción, que necesita una riqueza en el vocabulario y que ese vocabulario tiene que ser preciso, lo cual no quiere decir que sea rígido. Por ejemplo, la precisión entre las líneas imaginarias que tenemos para tomar conciencia de lo que está pasando en nosotros y alrededor nuestro, que son direcciones las que están fuera de nosotros y son dimensiones las que están en nosotros. ¿Y eso para qué sirve? Y eso sirve para algo que puede resultar muy divertido. Y acá hay que hacer un paréntesis porque la gente se cree que divertirse es reírse. Esa es una manera de divertirse, o de ser tonto, depende. Aunque ser tonto, o sea, reírse a lo tonto es muy saludable. Divertido es cuando no me aburro. Divertido es cuando estoy presente. En inglés le dicen aliveness, que sería ser vital. Y es divertido
porque es muy distinto esta niña que quería, no sé, tener la cola más parada porque hacía el trabajo de glúteos, a yo que si haría ese movimiento me empezaría a fijar, porque es uno de los últimos temas que me está dando vuelta por la cabeza, qué pasa en mi espacio bucal. El techo de mi espacio bucal, que es un diafragma, que es el paladar, está conformado el paladar duro y el paladar blando. Pero son dos hemipaladares. Entonces, cuando yo camino, esos hemipaladares se mueven. Cuando yo troto, yo corro, también se mueven. Y cuando haría ese ejercicio, ese hemipaladar sería, a mí me hace recordar, porque soy bastante espacial, esos tachitos de basura, ¿no? Que en lugar de levantar la tapa, que la tapa se corre, ¿no? Y me hace acordar al paladar. ¿Qué es lo que estaba haciendo esa niña con ese paladar? Entonces yo lo haría desde el paladar. Y desde el punto de vista de las dimensiones en el espacio, está el septum nasal, que es uno de los, es el vómex, uno de los huesos, únicos huesos derechos que tiene el cuerpo, que está aquí, como eso que está en el plano sagital empieza a rotar sobre la dimensión horizontal para facilitar el trabajo del paladar, lo cual lleva a que el hueso púbico se levante, mientras que el hueso púbico se va en la dirección vertical y diagonal hacia los pies, lo cual lleva a que el ombligo se me va hacia el esternón. Bueno, eso es todo lo que yo veo cuando hago un ejercicio de ese tipo, lo cual me resulta sumamente divertido, y llega un momento que yo me voy del gimnasio y no cuento las series que hago, ni cuento los ejercicios sí, depende de las ganas que tenga, porque es divertidísimo aumentar la fuerza de la gravedad. A eso se llama el trabajo de sobrecarga, que es aumentar la fuerza de gravedad, o sea, sentirla más, para ver cómo todo el cuerpo responde a ese cambio en el ambiente gravitacional, que es lo que hace que el espacio exterior nos condicione, salvo si vamos a favor de la gravedad, o sea que nos dejamos caer. Pero en el dejarse caer existen todos unos contraequilibrios en los espacios del interior del cuerpo, que son esos tres volúmenes que yo nombré. Yo una vez vi de casualidad una clase de tango en Alemania, la vi por video, ¿no? De una profesora rosarina, que no me acuerdo el nombre, que trabaja en el estudio, Pata no sé cuánto, donde partía la enseñanza del tango a partir de mover los tres volúmenes. Y yo digo, es brillante. Es brillante porque no partió de la forma, no partió del paso, no partió de la posición, no partió de la postura, partió de los volúmenes. Y ahí dije, qué lástima que yo no estaba presente, porque en ese momento le podía haber agregado esto, podía haber lo otro. Es cuando el trabajar con los colegas en algo que es apasionante, como es el espacio, empieza a enseñarme, porque yo solo aprendo cuando enseño, pero para enseñar tengo que enseñar lo que tengo adentro, y eso se llama corporizar o embodiment en inglés, que es la única manera que existe de aprender. Todo el resto es información. Y sobre todo porque trabajando conmigo no puedo dejar de ser tridimensional. Mientras que en las enseñanzas, como en lo que llaman enseñanza, es simplemente información por empezar porque es bidimensional, es planar, no tiene profundidad, y si no tengo profundidad afecta la visión telemétrica. Lo cual desde el punto de vista funcional me permite ver si el auto que viene cuando cruzo una calle donde no hay líneas peatonales, bueno, si fuera en Argentina aunque las hubiera, si el auto que viene rápido o no, o sea, me juego la vida, por un tema del espacio relacionado con mi visión funcional, no con la agudeza visual, que es por las cuales utilizo este tipo de cosas en mi cara. Bueno, a mí no es que se me acabó el rollo, pero
hasta aquí quería llegar porque si sigo ya voy a crear más confusión de la que supongo que cree, cosa que me resulta muy agradable, porque la confusión es la tercera etapa del aprendizaje. Es el no sé que no sé, el sé que no sé, confusión. Y de la confusión está, o me escapo y digo bueno, este tío que se fumó algo, que se la vaya a contar a otro, es una opción, y hay otra opción que es que interpele o que interese. Y aquí dejo la última cosa, que hace varios años, yo vivía en Bélgica, así que hace 8 que estoy en España, debe ser hace 10 años, me llama un profesor que era maestro de una escuela especial, con niños con necesidades especiales, donde vi cosas que me resultaban asombrosas. Por ejemplo, en la clase de actividad física, trabajar un profesor con un niño, dependiendo del tipo de características que tiene cada chico. Y él me llamó a trabajar, ellos los tenían clasificados por una serie de puntos de referencia, y la idea era que cómo mejorar la flotabilidad en las tareas de natación. Y empezamos trabajando en el piso. Estaba el que jugaba, que tenía una hemiparexia muy importante, y cómo le enseñamos a jugar bádminton, sin que lanzara la pelota con la misma, el volante con la misma mano y pegarle, sino con la otra, si es que movía la cadera y se le balanceaba el brazo. Bueno, y cuando llegamos a natación, yo trabajé durante un mes o dos, no me acuerdo, yo iba una vez por semana y el profesor que me conocía desde el voleibol, donde yo aplico este tipo de enfoque, le interesó y bueno, y él lo filmó. Y bueno, ha pasado, él había conseguido el permiso de la directora porque ahí no entra cualquiera, y, y me llama por teléfono y dice, mira, hay ¿cómo se llama? Un simposio o algo así en Francia, sobre la actividad física, y hay una parte que es sobre la discapacidad. Y ahí enseguida me salió el indio, ¿no? Y le digo, bueno, ¿qué hacemos? No, yo quisiera presentar el trabajo, pero quisiera que vinieras vos para ser el referente teórico, o vos das toda la exposición. Digo, no, no, yo doy la base de dónde vinimos, qué pasó, cómo nos encontramos, bla, 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 y vos contá lo que vos hiciste con tus chicos, porque lo hiciste vos. Bueno, empiezo a contar, ¿no? Hablé de los volúmenes del cuerpo, de cómo los volúmenes del cuerpo, hablé de la densidad del agua y de la densidad del cuerpo, y cómo los volúmenes del cuerpo, sobre todo cuando entra aire, va cambiando en cuanto a la velocidad de desplazarse de la masa, y cómo el agua lo sostiene, etcétera, etcétera. Y después llegó este profe, y él mostró el video de chicos que había uno que hacía 400 metros y nadaba casi de pie. Yo no hacía 400 metros ni nadando acostado. Y muy orgulloso porque tenía una insignia tiburón, no sé cuál era. Y después estos niños nadaban casi, mostramos un nadador nadando, y después los chicos, al comienzo y al final, y yo reconozco que cuando lo vi yo me emocioné, y yo había sido parte, o sea, pero es distinto verlo en el espacio interior, porque mi espacio, mi quinesfera, o sea, mi espacio personal, también es intangible. O sea, yo puedo englobar con mi conocimiento de espacio a la gente que me está escuchando, o puedo no englobarlo, o puedo dirigirme solamente a uno. Entonces yo juego con el espacio de acuerdo a cómo me quiero relacionar con la gente. Entonces, verlo reflejado en bidimensional, lo que yo viví desde mi espacio personal, bueno, entonces cuando termina, estaban las preguntas, y uno tuvo la mala idea de preguntar si había habido un análisis estadístico.
A mí no hay muchas cosas que me sacan de quicio. Una es cuando me hablan de estadística, otra es cuando me hablan de biomecánica, y la otra cuando hablan de discapacidad. Entonces, mis preguntas son, ¿por qué te enoja? ¿No? Bueno, algún día lo descubrí. Bueno, este buen hombre tuvo el asunto, la tenía dos, la de discapacidad, que era el título de esa reunión, porque había varios stands, digamos, en varios lugares donde se hacían eh, distintas cosas con respecto a la actividad motriz. Entonces le digo, ¿qué quiere decir? Sí, sí, porque la desviación estándar y le digo que esto quiere decir que si no tiene un análisis estadístico, o sea, tanta gente, no existe. Dice, bueno, no. Digo, ¿existe o no existe? Existe. ¿Y por qué decís que no tiene valor estadístico? Saquemos la palabra estadístico. Quiere decir que si no tenés estadística, lo que existe no existe. Entonces se quedó medio como, y como a mí, bueno, esto no lo vieron todavía, me viene fácil el peso fuerte y ser directo en el espacio. Digo, mira, yo te voy a decir algo y por favor no es personal, ¿no? La primera cosa que me molesta de esto son las discapacidades. El único discapacitado que yo conozco es uno que no nació o que se murió, porque capacidad es potencial. El hecho de que yo no tenga la posibilidad o la habilidad de llegar a esa persona no quiere decir que esa persona no tenga la capacidad. Soy yo que no sé ver el camino y no veo lo que hay, y si no veo lo que hay, no sé qué puedo ofrecer. O sea que el hecho de discapacidad no es algo que entra dentro del vocabulario de esto que yo hago, primero. Lo cual me llevó años después a no sé en dónde fue a dar otras talleres que me encantan, que se llamaba La discapacidad de los capacitados, ¿no? Y le demostré en 5 minutos que eran todos discapacitados, en el término normal, vulgar de discapacidad. Y con respecto a lo estadístico, digo, lo viste que estaban parados y ahora flotan, ¿ok? ¿Y sabés cuál fue la mayor hazaña? Que uno de estos chicos, yo entro al vestuario por si necesitaban un día ayuda para cambiarse porque el profesor había ido al baño. Entonces, estaba este niño que se tenía que agarrar los zapatos, pero él estaba en silla de ruedas. Entonces le digo, ¿te ayudo con los zapatos? Me dice, no, profesor. Dice, le voy a mostrar algo, porque mi mamá ayer lloró. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso? No, lloró de la alegría. ¿De qué alegría me estás hablando? Fíjese, entonces, el tipo con las manos agarró y se puso una pierna encima de la otra, estaba sentado. Porque el de la silla de ruedas, a sentarse salía solo. Entonces después empezó a mover las caderas, ¿no? Y movía las caderas, ¿ves? Esto es como cuando nado crawl, ¿ves? Por acá, entonces con la otra mano se fue agarrando la rodilla, fue deslizando hasta que cruzó la pierna y se puso zapatos solo. Eso fue lo que logró el chico de sus clases de natación, movimiento funcional. Entonces, le digo, eso es lo que cuenta. Y no lo tomes a mal, por favor, y esto es general, cuando me hablan de estadística, lo que me viene a mí, entonces como hay que buscar una manera de que la agresión no se transforme en violencia, le digo, por favor, consideren que yo vengo de una cultura machista. La estadística se la pueden meter donde no les da el sol. Que si tienen calzoncillos o ropa interior, no se les va a caer nunca. Es el lugar donde debe estar. Bueno, hubo la mitad que aplaudió, la otra mitad que se quedó helado, y el profe, el belga, que no sabía dónde meterse. Pasó, yo me fui, al día siguiente me habla este.
Y me dice, deberías hacer, no me hables de la estadística, eso yo no lo hago. Dice, no, pero te quiero contar de que no pude cenar tranquilo. Le digo, ¿por qué? Porque él se quedaba los 2 o 3 días que duraba el simposio. Dice, porque no cesaba de detenerse gente a preguntarme. Y estaba desde el que dijeron, no sé de qué hablaron, pero me resulta rarísimo, al tipo que dijeron, pero eso fue, la verdad, la primera vez que lo escuché, yo estoy impactado con eso, ¿dónde puedo conseguir información? Y le digo, bueno, este chico se llama Jean-Pierre. Jean-Pierre, digo, hicimos centro. ¿Cómo que hicimos centro? Porque, digo, no, Jean-Pierre, teníamos 45 minutos. ¿Sabés lo que podía hacer 45 minutos? No, lo del tábano, le digo, picar. Está el que le sale la roncha y no le gusta porque tiene que rascarse, y está que diciendo, uy, me despertó. Digo, eso es lo que en 45 minutos, yo no intentamos conversar a nadie, mostramos lo que hicimos, y cuando se nos pusieron a hablar de toda la zaraza esa de la discapacidad, les paré el carro, y vos quedaste afuera. Está bien, dice, no, lo que pasa es que también se sentaron 2 señoras de Bruselas, que trabajan en centros populares, de barrios populares de Bruselas, con gente con discapacidad, muchos mentales, etcétera, etcétera, a pedirme referencias, si yo podía colaborar con ellos. Bueno, eso es lo que venimos a hacer. Estábamos pescando y pescando. Bueno, eso es lo que vengo a hacer con ustedes, pescar. Si hay preguntas y si puedo las contesto. En el chat no hubo. Sí. Vamos a ver si alguien tiene ganas de preguntar, puede activar su micrófono y bueno, acá lo tenemos a Enrique disponible. Bueno, no fuerces a la gente, si no hubo preguntas, No, como digo si no yo, pregunta, o entendieron todo o no entendieron nada, pero bueno, para el está caso muy es más o menos lo bien. Es mismo, lo ¿no? mismo. Exactamente. Bueno, Bueno, no me queda que Enrique, desearle que se diviertan en el módulo. vamos a intentarlo. No, ustedes se van a divertir, ya lo sé, a los que atienden el módulo. Y que, bueno, felicitaciones porque vale la pena. Yo creo que vale la pena. ¿Ok? Buenísimo. Gracias enormes, Enrique. De Gracias nada. enormes. Y gracias a todos ustedes que, bueno, ya sé como 1 hora exactamente que lo tenemos acá, Enrique, y estamos reunidos. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber asistido. Y Bueno. nos seguimos hablando, Enrique. Bueno, un beso grande a Gracias a todos. todos. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Enrique. Chao. Chao, Teresa. Chao. Gracias, Quique. Un beso. Gracias. Perdón. Para que quede la grabación. Ya cerré.